Ya, hoy día vamos a hablar continuamos con documentales nacionales, seguimos con El Pacto de Adriana, película del año 2017, película chilena, un documental dirigido por Orozco, Lisette Orozco, de la que hablaremos a continuación. Bueno, ¿y de qué nos habla este documental? Se preguntará la gente en la casa. ¿Quiere contar, señor Loveno, por favor? Yo digo al Bueno, este tiro que... documental es un... ya, no digo nada al tiro, digo usted. ¿Qué me es? No, yo digo al tiro que este no va a ser Eh, un capítulo muy jocoso. No, Es bastante... Uff. en honor a no, la no. película va a ser igual de dura. Bueno, esta película es de un documental de archivo en el que la primicia, yo creo que lo interesante es que la misma directora se involucra, aparece ella en cámara y resulta que sigue todo el proceso en el que a su tía se le acusa de haber participado de la DINA y ella junto al espectador como que uno se va enterando ahí en el mismo proceso cuál fue el grado de participación de esta señora que se llama Adriana. La tía Y Chani. en un comienzo, la tía Chani, claro. Y ella parte contando cómo era la personalidad de la tía, que era como súper quería a la familia, era como el centro de atención. Y pucha, eso fue como un poco cambiando a medida que ya la fueron procesando. En un momento se fue a otro país. Y ella también le empezó a surgir la duda porque la tía siempre le decía que ella nunca había participado en nada de lo más terrible que se cuenta. Y resulta que, lo digo, resulta Sí, que al Ya, adelante. final ya, había alerta, tutorial efectivamente, o light. sea, es obvio que había participado y de las cosas más crudas. Y casi durante todo el documental vemos a la directora, que es Lisette, la sobrina de la tía esta, como súper seria, así como súper enfocada en lo que está haciendo, porque ella en un principio se propone hacer esto igual como para Para limpiar la dejar imagen. en... Sí, o sea, como Contar la verdad de la la tía. tía, Claro, la porque tía acepta contarlo todo así porque según ella quiere mostrar su inocencia. claro, Entonces el documental supuestamente iba a ser un documento que, que como dice acreditara su inocencia, aquí po. Chica Afición, claro, que le limpiara la imagen y todo. Y bueno, resulta que no, sale todo, pasa lo inevitable y nada. Po. Ocurre todo lo Algo de la contrario. directora que, claro, de principio a fin como que ella mantiene una actitud increíble, así como que muy seria, muy serena, así como al final de la escena última como que se quiebra un poquito, pero me impresiona cómo ella aborda la situación, porque igual es, aparte de ser un familiar, era como un familiar muy cercano a ella y desde chica una especie de modelo a seguir. Claro, Y sí. yo creo que ahí por ahí vamos a tocar algunos temas importantes en eso, porque eh, se habla como de los valores familiares, de cómo todos tenían una visión de ellos mismos y de su tía, y cómo eso se ve afectado, porque por una parte está la persona que conocieron toda su vida y la persona que de repente descubren que al mismo tiempo era durante todo ese tiempo, ¿cachai? Claro. Para atrás, así como Claro, Yo sí. siento que es sumamente brutal, al menos yo no tenía conocimiento de la historia de Adriana Rivas antes de ver la película. Y siento que por lo mismo viví un poco porque llegué a verla sin nada, sin saber la sinopsis ni nada de la historia. Entonces, siento que viví un poco como esa transformación del personaje, de ir descubriendo junto a la directora, que es personaje dentro de la película también, como ir descubriendo que la tía realmente era lo que se planteaba en un principio, po. Y un poco como este duelo de perderla, porque además cabe mencionar que la relación que tiene la directora con la tía en un principio es sumamente importante, pues muy profunda, se hace énfasis en que
en que es como una de las personas que más quiere dentro del grupo familiar, que es una persona muy especial para ella por toda la historia que ella cargaba anteriormente. Claro. Sí, yo creo que, como yo lo vi al menos, habían dos personajes claros y muy importantes en la película, porque una era la tía Chani y otra era Adriana, ¿cachai? Que era Claro, esta persona que al final Me caí. conoce, la sobrina conoce al final. Y es súper brutal porque en Ya una parte volví. dice, al final dice, y la Adriana la conoce al final, la sobrina, y de sí, sopetón, po, así brutalmente, tan brutal como era Adriana. Y al final, ya cerca al final, dice ella, de hecho, que está viviendo el duelo, porque sí, en el fondo murió la tía Chani, pues. Sí, eso es, sí, po. se te muere esa persona que tú pensabas que existía, Sí. pues. Me Claro. Y, recuerda, no sé, por y ejemplo, además, ya, perdón, y además te la está o sea, estás perdiendo viviendo la pérdida de alguien que además te la están reconstruyendo otras personas. sí, pues, como, O sea, estás conociendo a tu tía querida de toda la vida a través de los relatos de otras personas que son iguales o peores que ella. sí, pues, es súper brutal. Igual a mí me pasaba algo que, bueno, yo como siempre me creo, aunque me cae tan mal el Oye, viejo, una pero pregunta paréntesis. ¿A usted le ha pasado algo así? sí, quizás no tan así como de un sopetón, Además que no. pero sí es súper brutal como darse cuenta que personas cercanas a ti, o sea, familiares, como que uno quiere mucho, en realidad son unos cretinos, como que, o no sé, como que no podéis confiar en ellos, por ejemplo. Claro, pero siento que igual no tiene mucho punto de comparación porque, no sé, uno puede ser muy un conche tu madre, pero ahí a llegar a ser un monstruo. No mm, sé, no sé, Claro. no sé, es que eso, de hecho, a mí yo lo encontré como película de terror porque justamente eso yo encontré que lograba, como hacerte ver que muchas personas pueden ser así y que muchas es personas que como, son cercanas a ti pueden llegar a esos límites, porque claro, en una como parte, todos son buenos porque las circunstancias se lo permiten. y Sí. no, y Pucha, en un momento, Dale, dale. hablo, Sí, que en un momento como que mencionan un cachito de eso, pero puta, no profundizan más. Igual siempre yo he querido como entender eso, que qué tipo de personas así son las que escogen para estas cosas, porque mencionan que probablemente es como un aspecto de ella que se esté descargando de esta manera, ¿cachai? De repente una forma que ellos encuentran como para expresarse, ¿cachai? Obviamente algo es insano, pero es como una vía de escape a algo que hay ahí en ellos, ¿cachai? cuando De hablan, sí, repente, cuando habla un tipo que es como el experto, así como dicen que escogían no a cualquier persona para estas cosas, o sea, como que primero lo estudiaban, a ver quién podría como, si le dais la oportunidad, si quién diría ya, yo lo hago, así que, ¿cachai? Como darle a la wea. decía en una parte el psiquiatra que me llamó mucho la atención esa frase que decía como, y entonces esta gente podía hacer lo que quisiera y cuando a las personas tú las dejas hacer lo que quieran, ellas hacen lo que quieren. Y eso me llamó mucho la Claro, atención porque yo pensé en mí y dije, yo haría lo que quiero y no, pues, ¿cachai? Y yo ni siquiera quiero torturar a la gente, ¿cachai? Como claro. en mi más bajo ser, yo no quiero torturar a la gente, pero hay cosas que yo pienso, ya, si pudiera hacer lo que yo quiero, lo haría, y digo, no creo, hay cosas que no las haría, ¿cachai? Porque está por un lado lo que uno quiere y no, de los más que valores no, de po. uno, y los valores de No. uno. Entonces, que este chica te diga eso me sonó como súper Pero, raro. pero siento que es igual, es como que se contradice con lo que tú habéis dicho antes, pero siento que hay que sumarle el tema de, claro que si la gente puede hacer lo que quiera, va a hacer lo que quiera, pero a eso creo que hay que añadirle el tema de las dinámicas.
cómo se relaciona con otras personas, con el grupo de facto con el que estaba funcionando, porque creo que eso era algo que explicaba muy bien después otro personaje importante a mencionar que aparece luego, que también se vincula con otro documental, es el Mosito. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad que sale el Mosito? Sí. ¿Ustedes vieron ese documental? No, la firme a mí me aburrió. Yo solo vi partes. Pero la voy a ver, sí, porque que me haya Oye, aburrido puta, no significa que no me haya gustado. Quizás no era el día. escucha, no me pude acordar. Es ¿Qué como fue el universo qué de los... juicio le dieron a él al último? ¿Cómo? ¿Qué juicio le ¿Qué dieron? juicio le dieron a él? Sí, No porque sé. finalmente había sido como testigo nomás, pues, ¿cachai? Nunca participó de nada. Pero es que siempre es que es como la típica, acá también lo dicen, porque es como la típica excusa de que, no, si yo miraba, ¿no? Sí, pero puta, a este viejo le creo. ¿Sabes que en serio le creo? Porque lo que se plantea es que todos en algún punto actuaron porque, o sea, me refiero a que hicieron algo, no que solo fueron testigos, porque ese era el enganche que tenían para el pacto de silencio, que era que nadie Claro. hablaba porque todos habían participado. Lo que decía un loco, un periodista, decía como, esto es por eso es la guardia pretoriana, pues, porque los locos, para estar ahí, tenían que torturar también, pues, porque así estabas seguro que no te iban a sapear, pues. No podís tener a un loco que solo mire, decía, porque ese loco te va a generar desconfianza, pues. Siempre hay que estar desconfiando de él. Exacto. Y una cuestión lógica igual, o sea, una estrategia básica para ser un cretino, pues. Sí, pues, entonces es como difícil creer que no haya hecho nada. El Mosito no había hecho nada. Ahí decían Puta, se que supone que él era mozo nomás, pues, un mosito. pero era un No Que a él hueón que como sé, que sabía. lo habían adoptado, po. Sí, pues, pero por lo mismo, era un hueón que sabía, pues. Entonces, como para lo mismo, para asegurarse de que no hablaran, seguramente dentro de las dinámicas que manejaban era hacer participar a todos, no Qué solamente... raro igual que nadie lo haya delatado. a él, sí, Es pues que eso es raro también igual. creo que también eso es lo que creo que lo mencionaban en la película, en alguna parte, cuando hablaban de un lugar que decían como, y de este lugar nunca hubieron denuncias, porque nadie salió Sobreviviente. vivo, claro. Mm. Ah, no, pero igual entre ellos, po. A eso voy. Que Sí, nunca pues. nadie lo dijo así como, no, yo vi a este. Igual era ¿Cachai? muy Porque interesante el tema él le echó al agua a demasiados generales y weas, po. sí, pues, también era muy interesante el tema de las llamadas de teléfono, como el recurso de las llamadas de teléfono, cuando escuchábamos, porque al parecer no se manejaba mucho Adriana con la tecnología, y cuando escuchábamos las llamadas cuando la llamaban las otras ex compañeras, donde también se sobreentendía que era un si tú hablas, yo hablo. No digáis nada porque si Sí, no... po. Y en un momento como que le dice como, sí, pues oye, ¿te acordáis que así fue? ¿Te acordáis? Y la otra le respondía, no, yo no me acuerdo. No, yo no vi nada. No, Confuso tú. Sí, qué loco. Oigan, y hablando, no sé, si quieren pasamos a hablar Ah, del personaje en sí, de la Adriana, sí, démosle. bueno, Adriana ya, que sí. es, no sé si había visto un personaje así, como que uno intuye que están, ¿cachai? Y sí, quizás sí uno lo ha visto, pero no de esta forma, como, y me hizo pensar mucho en la forma del Que es documental, de que demasiado real y sí, explícito, así. sí, de eso. Por ejemplo, me acordé de contrastar con el pasado llamado documental que hablamos la vez pasada, el Ujú. de la Maite, el de Gente Gente Topo. topo. O sea, hacer, por ejemplo, si tuviera esa forma, la película esta, yo creo que no daría tanto miedo, a mí al menos. Porque esto era tan en crudo que como agarré como decía la directora, y eso me hizo agarrar la cámara y empezó a grabarnos. Y entonces tú como que se sentía esto de que era una persona como cualquiera, con su familia, agrando a la tía,
a la tía, que era como muchas personas, que tenía un carácter muy similar a muchas personas, que estas típicas, me acordaba mucho de esto que dice la gente mucho, como los Mourinho, ¿cachai? Como los que, pero es que es bacán porque dice lo que piensa. Como que esa frase, y de hecho parece que la dicen en Como que la... eso fuera, como si eso fuera un valor. Claro, no, y de hecho creo que lo dicen en la película, por la tía Chani, que siempre decía lo que pensaba. Y está ese carácter, ¿cachai? Es un tipo de carácter No, de ella lo persona. dice, po. Sí, pues ella se jacta de eso. Se jacta Y, de la weá. sí, y así como que es bacán eso, y como que, ¿qué significa? Los bombalés, pues, los bombalés. Oh, esa gente. Bueno, bueno, me carga bombalé, por ejemplo, igual no es que todos me carguen, otros no me cargan tanto, pero los bombalés. Ya, pero ¿por qué me detengo en eso? Ya lo que quería decir es que sí, pues, Deja tu odio en otro lado. Aunque estaba, hace que se sienta muy demasiado real y cercano, pues, como que tú lo veís y decís, chanfle, esto está aquí, estas personas, cualquiera puede haber sido, o cualquiera Están puede entre haber llegado nosotros. a eso. sí, yo Y creo que esa es como la peor sensación. De hecho, creo que hablé con mucha gente al final porque vi esa película como con un grupo de personas. Y al final como que nadie, pasamos mucho rato sin, terminó la película y empezaba como la música, que si mal no recuerdo una canción de la Anita Tijoux. Y como que todos nos quedamos mirando en No, era silencio. de Y alguien con nadie, apellido Tijoux. sí, ya, y nadie hablaba. Y como nos llevó mucho rato como poder eh, entablar conversación porque te deja con una sensación sumamente dura y para la caga. así como en la Estaban cosa, como mirando que con sea, desconfianza entre ustedes mismas. Así. como en la cosa. No, y es como súper desgarradora en el sentido de que es muy decepcionante de la misma especie, pues, como, Sí, o sea, yo por un momento decía, puta, quiero que esto dé un giro, pero todo como que iba empeorando. sí, es un relato crudo y es un relato crudo nomás, pues no hay, aquí no hay moraleja. Claro. No hay moraleja, un final y nada más. Eh, Y creo que lo que más me mató al final es cuando me acordé recién del tema del el personaje, bueno, personaje, la mamá de la, bueno, que le decía la la abuela, abuela de la La protagonista abuela. y la señora que es la hermana de Adriana, sí, ella era la porque abuela. también, porque vemos el duelo de ella también y de la señora que es la mamá de Adriana, que tiene Alzheimer y la llama. Sí, pues. Sí, pero ella no está tan, o sea, claramente no está No, claro, no luchando. está consciente, pero Ese, para pensionarla, pero también el tema de la hermana de Adriana, que es brutal cuando le presenta lo que ha descubierto, todo lo que sabe. sí, po, y es súper, eso también como que me hizo como sentir que era muy real porque, no sé, pues uno está acostumbrado al romanticismo hollywoodense y telenovelesco, ¿cachai? Que cuando, descubren algo y tanananan, 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 y el primer plano y la cara así como, pero qué increíble, no puedo creer que haya hecho eso, por Dios, José Antonio, ¿cachai? Y aquí no, pues como que lo conversaba muy naturalmente, pues, y no habían exaltaciones ni nada, pues era como es realmente, ¿cachai? Como que tú te das cuenta que una persona hizo algo monstruoso, pero obviamente no te llega así como de golpe al corazón ni a la mente, como que hubo un proceso, como que de repente, después como que te empieza como sí, De como hecho, como a que asimilarlo, al principio podía como no cachar mucho y como que va doliendo en el Uno empieza camino. a caer en cuenta. claro, Sí, sí, pues. Y eso me hace como agarrarme de ahí para empezar a hablar de esto que quería hablar, que es como la familia esta. La Sí, directora, oye, una acotación. ya, dele. tipo, aló, Adelante, lo ves. Ah, no, sí que la música, puta, encontré que era buena. Solo eso. Que en las partes que debía haber o hubo, como que estaba súper bien puesta, así como que acompañaba, pero no, en ningún saturaba. momento era como,
claro, como decís tú, de hecho, se notaba muy a un nivel inconsciente. En algún momento como que a la mitad de la canción me di cuenta que estaba sonando una canción, ¿caché? Como que y Sí, sentí que acompañaba bien esos momentos, así como no siempre se hace eso, como que de repente igual se pone, como decís tú, hay esa maña como más de industria, ¿cachai? De forzar el momento y como dejarte en claro, así como esto es lo que tienes que sentir aquí, así. Pero aquí no, es como que realmente se lo tomaron con delicadeza. sí, estoy Y súper de aparte que acuerdo. estaban buenos los temas, me Sí. gustó harto la música. Oye, sí, yo estoy súper de acuerdo porque no lo noté ni nada, pero ahora que lo decís también en el momento me pasó, pues como que sentía, oye, qué bien esto. En la parte del mocito, sobre todo, una música como súper oscura, pues. Y era porque iba a caer en Sí, esa oscuridad la directora, pues como darse cuenta ya, o sea, que le iban a decir todo, ¿cachai? Como lo que había hecho la tía. Sí. claro, y el bueno igual es el medio personaje, así como que le dice, mira, yo te voy a decir y te va a doler, así. Y el viejo ese, raro. Tienen cosas en común estas personas así. Bueno, ahí ya, pues, yo quería hablar como de la familia, de la directora, por ejemplo. Ujú. ¿Qué le hizo pensar? Porque, por ejemplo, a mí me hizo pensar claramente que, o sea, ya, así como yéndome a lo más burdo y así como obvio, esta no era una familia comunista, ni nada así, ni para ese lado, yo creo. Más viéndolo de ahora o hace un poco de tiempo atrás, que el mundo Ujú. está tan polarizado, ¿cachai? Como que claramente sería muy difícil que un equipo de ciertas convicciones empezara a grabar algo así, porque obviamente en el proceso ellos tenían relación con la tía en buena, ¿cachai? Y habían cosas que no estaban en duda, ya casi un poquito después del principio ya habían cosas que no estaban en dudas, como por ejemplo que ella sí trabajó en la DINA, que sí formaba parte de la Eso nunca me quedó claro. ¿La familia sabía? Sí, pues después decían que sí, Eh, pues sí. Acuérdate que en una parte la directora le preguntaba a la que le decía mamá que era su abuela, su mamá que era su abuela, le preguntaba, oye, pero ¿y ¿Ya? ustedes qué pensaron cuando ella entró a la DINA? Y ella decía, nada, o a las Fuerzas Armadas, no me acuerdo, una de las dos, pero pucha, a las Fuerzas Armadas en esa época. Y le respondían que sí, que no. Le respondían perdón, eh, oh, perdón, se me fue, que me interrumpió. Le decía que no, que se pusieran contentas, pues, porque iba a ganar plata, porque le iba a ir bien. ¿Cachai? Y eso es lo que es súper, no Claro. sé, pues. sí, pues, porque a todo esto ella entró como secretaria bilingüe. Claro. Entonces, ¿qué me lleva a pensar esto en los valores que decía la señora? Que son valores muy... No sé si se acuerdan cuando la Sí, señora, la puta, yo mamá de sabéis ella... que ¿Qué, po? antiguos, ¿Qué cosa? Los valores, sí, como anticuados, hoy pero se escucha re mal. ¿Mm? es que la señora esta, la mamá, decía, es que yo no puedo creer, algo así decía, como que ella no podía creer que su hermana hubiera hecho eso, su hermana hija decía, porque ella había sido como una hija para ella, porque era súper mayor ella que la tía. Sí, pues. Y decía, como yo no puedo creer que haya hecho eso, no quiero creer que haya Claro, sí, hecho lo eso dice en un momento. porque tenemos los mismos valores, porque son valores que yo le traspasé y que son los valores de la familia, decía. ¿Y qué pasa? Que cuáles son las prioridades que están en ciertos valores que están imperando en la forma que vivimos, que todavía están imperando y yo como que Es que, me sobrepaso la cuestión, ¿cachai? Como que es que el éxito, entre comillas, que es el éxito, no sé, pues, todos Mm. sabemos, porque es el éxito para esta gente, pues. Me compré el autazo, ¿cachai?
Eso. Entonces, cuando tenéis ese tipo de prioridades, claramente estáis expuestos a caer en estas cosas. Porque ¿cuáles son cuáles son tus metas siendo así? ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son tus metas? Para conseguir tus metas tenéis que hacer eso, pues, como lo que ellos siempre dicen, no, pero es que así funciona el mundo. Oye, en mi trabajo yo me tengo que cagar a 1000 personas. No, pero es que así funciona la cosa, ¿cachai? Entonces, ¿a dónde está el límite de lo bueno y lo malo? Todos podemos caer en eso. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, ahora un hombre de bien, porque estoy trabajando, ¿cachai? Y estoy trabajando para... no me he quejado ni nada, porque ya me estoy saliendo del límite de la edad de que me puedo quejar, ¿cachai? Pero yo sé que los dueños de la empresa en la que trabajo son unos cretinos, ¿cachai? Pero trabajo igual ahí porque yo no estoy haciendo nada malo. Puta la wea. Y puta, no estoy hablando de nada extraño, ¿cachai? Estoy hablando simplemente de tomar pedidos para el gas, ¿cachai? Pero se nos fue, lo ves, ¿no? Volverá en un segundo. Pero a lo que voy es que los valores que se Ujú, ensalzan tanto sí. no son valores bueno, para mí no son valores correctos, derechamente no son valores correctos. Yo Pero siento que los valores que se tratan de perseguir por lo general no son muy coherentes con el estilo de vida que se pretende valorar, ¿cachai? Por la gran mayoría. Como que, claro, siento que muchos se justifican en el actuar de otros y sobre todo en la frase del fin justifica los medios. claro, y sabéis que me hace recordar mucho esto de la hipocresía de mucha gente religiosa, católica sobre todo, que es como la que más vi yo, porque yo fui católico cuando chico. Entonces, Niño, ¿cómo se llama? niño misionero. Entonces, uno veía ahí la típica, porque como las viejas cagüineras, los viejos mala onda, que, que, que hablaban mal del vecino, los criticaban y todo, pero iban el domingo así como a primera hora a la misa, Se golpeaba en el pecho. se golpeaban el pecho y después como que criticaban al otro, oye, este llegó tarde, oye, mira cómo viene la iglesia, así como mal vestido, qué sé yo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué decís como quiero ser bueno si en realidad no queréis ser bueno? Así como queréis aparentarlo nomás, o qué sé yo. Entonces, Claro. eso me lleva a hablar como lo más importante, pero pausa para buscar a Loven. Sí, pues entonces esto de los valores y de lo que está anclado en la sociedad como lo que debe ser, que no es, que son como decía la chica ficción, como cosas que a veces se contraponen, porque están por un lado como lo que dicen que son los valores que inculcan, pero son totalmente contraproducentes con las metas que se ponen, porque hacen que el fin justifique los medios, como decía chica ficción. Entonces, como a qué darle énfasis, así como en valores, cuidado con eso, pues, porque por ejemplo, me hizo pensar mucho en, en una columna de una cosa de ¿De opinión de Matamala? la que le estaba hablando yo delante, que era que él decía, por ejemplo, o sea, esto era sobre el estallido social y cuando la gente se fue a comprar un mall como loca, ¿cachai? Y Matamala decía que los que criticaron eso, que fueron muchas personas al parecer, porque las mencionaba algunas de las críticas, que era así como que se contradecía la masa, porque como Ujú. en un día estaban criticando como el neoliberalismo y al otro estaban como locos comprando, y para, y, y para él decía como no, que él no, Solidaridad. sí. Él decía que para él no era eso, porque en realidad era solamente como los extremos a los que habíamos llegado, pero nadie se oponía como a la sociedad de consumo, qué sé yo. Y yo, por ejemplo, para mí sí es eso, como que sí, yo Yo estoy, me pongo. yo me pongo a ese tipo de cosas porque siento que es una meta que contradice el tema valórico. O sea, inevitablemente te va a llevar a eso. O sea, Ah, ¿de qué ya estamos sí. hablando? O sea, no inevitablemente, pero si se te ponen las condiciones, vaya a tener Puta, que... lo más. Mira, yo tengo, Mm. yo tengo
no me molesta mojarme el poto con esto porque yo tengo unos Puta, esto se parientes, volvió a pegar. a ver, vamos, Ya, pero dale, dale. yo tengo unos parientes que les va bien en lo que se refiere a ese bien que dicen las personas, ¿cachai? O sea, ciertas personas, como, ¿cómo te Da va? plata. Bien, tengo plata, ¿cachai? Tengo plata. Les va ese tipo de bien y una vez dijo, o una Todos vez podemos decir entera, algo. ¿cómo? Ya, pues, una vez Continúa. una de estas personas dijo una cuestión horrible, ¿cachai? Como, eh, de acuerdo con respecto a su trabajo, y dijo, bueno, es que si hay que ganar, para ganar plata hay que... no, como que así es si uno quiere ganar plata, ¿cachai? Como justificando algo que era como bastante feo, ¿cachai? Como ¿Qué era? cagarse a las personas, como Ya. pagar mal, qué sé yo, eh, bueno, para pagar mal, por ejemplo, pues eso ya es súper feo, como, o sea, no es súper feo si tú también te estás pagando mal, pero claramente este no es el caso. Pagarle mal a otros. Claro, cuando tú te llevas todas las lucas, te pagáis mal al otro. Entonces, claro, como así Puta, me, cualquiera me se le escucho va como bien, una hora después. o así cualquiera le va bien. Entonces, nada, pues cuidado ahí con los valores, De más. eso es lo que no me entró mucho la duda. En verdad, todos los buenos que son ricos y tienen plata es por eso, po. Sí, pues. Y la empatía, ¿dónde está? En ninguna parte. Eso es lo que más me causó así como wow de la Adriana, que eso es lo que la encontré monstruosa, pues, porque me comentaba delante lo Ah, verlo bueno. fuera de micrófono, que me comentaba delante que cuando lloraba, cuando se quebraba la Adriana al final, que lloraba la Ah, tía porque la estaba viendo como un documental sobre los detenidos, así como de Australia parece, pero sobre Chile, pues sobre la dictadura y sobre los desaparecidos, etcétera. Y de repente se ponía a llorar y uno decía, siente remordimiento, porque qué horrible. pero no. O le daba pena por la gente, decía, qué terrible, y decía, ya, qué terrible, y uno decía, mira, Pero siente, mostraban como unas siente. recreaciones, po, Sí, ¿no? sí. Y yo pensaba eso, Bueno, mira, igual ahí lloraba y decía, ya, ya basta, no quiero ver esto. sí, pues. Y decía eso y yo pensé, tiene remordimiento. Y de repente se manda las frasecitas, pues y dice, ¿cómo puede ser que me culpen a mí, así? Tiene Y algo puta, en adentro. realidad estaba llorando porque cachaba que la Por iban a... ella. Sí, pues lloraba por ella, por nadie más. ¿Cachai? Y después más adelante de nuevo, así como y en una decía así, cómo puede ser la gente así, como mentir así sobre mí, qué sé yo. Oh, no, pero qué persona, es terrible. Eso fue como lo que más me chocó del personaje Adriana. Ya mira, yo quería hablar también sobre otra cosa del personaje que me llamó la atención y del entorno también, que en una parte decían sobre lo oscuro que puede haber sido un momento de la vida de ella. Como que uno la ve y todo y no te imaginas, decían, qué momento oscuro pudo haber tenido en su vida. Pero, oye, como que ese tipo de comentarios igual son un poco harto indolentes, porque si tú decís como el momento oscuro de su vida, en el Mm. fondo está ahí como centrándote mucho en esa persona, en el fondo, sí, pues todos, tú no te imaginas el momento oscuro que puede tener en su vida, pero es que ese momento oscuro que tenía en la vida no es un momento, para ella es un momento oscuro que tiene en la vida, para las personas que fueron como los que padecieron ese momento oscuro, no es un momento, es tu vida para siempre después, ¿cachai? Sí, Como que po. obviamente cuántas vidas y familias cagaste, po. Es Que no es un momento, sumamente eso es una vida por delante. jamás se gira a mirar a otros, ¿cachai? Siempre No, pues, está súper en sí misma. sí, pues, Y siento que igual eso es como la típica justificante de alguien manipulador que trata de dar vuelta al agua, que claramente no funciona porque eh, es imposible dar vuelta a la situación. Pero es como, no sé, cuéntame una historia original, pues sí, todos sufren. sí, pues, pero no sé, por ejemplo, yo no sentí cero empatía por Adriana porque era una perversa, pues. Eh, Sí, pues. creo que, no sé, estoy creyendo mi psicólogo, pero creo que clínicamente era un perverso porque creía que como que
todo era ella, pues todo era ella. Como todo lo veía desde Aún, ella y no sentía ninguna empatía por los demás en absoluto. Como aún cuando la acusaban de ser la victimaria, ella era la víctima. sí, pues, de hecho, como que hasta por la, yo hasta dudo que haya tenido como amor real por la sobrina, porque le criticaba que no la quisiera, ¿cachai? Que no la defendiera, cuando le pedía que amenazara a sus amigas, po, y le decía, pero que cómo no me voy a poder hacer este favor, po, y lo que les decía, pero tía, así como no puedo estar amenazando a mis amigas, po. Y está dando continuidad a las Po. mismas dinámicas que siguió en el pasado. Sí, po, y decía, y más encima decía así como, pero si no son mi amiga, o sea, ay, pero qué O sea, somos horror. amigas, pero está por ahí, ¿no? No, pues No decía decir, después así como, pero si no son mis amigas, así como que no, las sí, pues negaba, sí. po. Y Y tal bueno, vez a la sobrina la veía como un medio nomás sí, para fueron a una limpiar herramienta, la imagen. sí. Y bueno, yo esto sobre lo de centrarse en ella nomás, igual es como tiene que ver con el punto de vista del documental, pero es raro igual, como que uno nunca ve como realmente el horror de esto, que es como el horror es del otro lado, obviamente, ¿no? ¿Y qué se puede decir sobre eso cuando ella va quizá al Museo de la Memoria y está ahí, pero no se ve mucho? Como que no sé si el documental para alguien que esté como muy lejano al tema hace sentir como ese horror. Mm, ¿Sí me explico? Como que lo dicen, de hecho como que la misma directora como que dice, y me adentré, como que viendo esto me adentré como en la historia oscura de mi país. Y como que uno igual como que siente o entiende que ella como que no estaba como tan consciente de de lo que fue. claro. Como que, o sea, Es que todos sabemos como que fue, pero así como real conciencia de lo que fue. no, sí, pues siento que igual son como una paja, pero siento que son un poco como funcionamiento casi como dinámicas cíclicas, porque siento que aún todos los temas que pasaron de violaciones de los derechos humanos hace en el estallido social, como que también se han ido dejando un poco de lado, como que siento que así funciona un poco el mundo, como que nunca está tan presente. Sí, pues es raro porque uno como que se le va un poquito, pero después Mm, pensáis y decís, oye, pero es verdad que todavía están presas las personas, pues. Hay un montón de sí, personas presas pues, todavía, ahora. Es una locura. supongo que así funciona la gente, ¿no? Sí, así funciona lo mismo. Ya, oye, y para cerrar, hablar un poco de formalidades del documental, que igual Ya. hemos hablado, pero no sé, Es cosas que que no siento hayan. que ¿Cómo? da mucho más por la temática que Es que, claro, porque como que es muy muy rica y urgente. terrible. No, es como urgente porque va como, tiene que registrar y después como que arma el relato. Sí, Es súper cronológico en ese sentido, al menos así lo parece. Y bueno, hay algunas decisiones estéticas, pues, se podría decir, que me llamaron la atención. Hay una que me gustó caleta, me acuerdo siempre de lo que decía Raúl Ruiz, así que toda película, cualquiera sea, tenía al menos un segundo de arte. No sé si decía un segundo, pero un plano de arte quizás. Y mm, aquí sí lo tenía, claramente para mí era ese plano de la abuela con la abuela que tenía Alzheimer, mm, que durante harto rato de la película me preguntaba como qué mono pinta ella como personaje, que estoy como que qué significa ella como personaje. Y después se ya, me hizo muy evidente que era como la memoria sí, la po, memoria, po, obviamente, y cómo se pierde la memoria, po, cómo no nos acordamos de lo que pasó y cómo nos quedamos con lo que queríamos quedarnos, etcétera. Y hay un plano terrible bacán que está como, porque sabemos claro que este no es un documental así como de planos cuidados ni nada, pues como que no va por ahí. Pero tiene un plano que es muy bacán, que es como cuando la abuela es como de perfil en la cama mm, y se le ve sí, como la mitad de la cara de arriba. Y ella como que sí, le va a hablar y le pregunta por la tía, por la Chani, así mm, como si se acuerda, qué piensa de ella.
y no me acuerdo muy bien qué pasa, pero es como muy poético ese plan, como que lo encontré Mm, súper, porque ahí de hecho me hizo mucho sentido todo para atrás, porque ahí estado el personaje de la abuela, de la bisabuela de ella, que está senil. Y, y otra cosa, sí, pues la amnesia de Chile encontré que era la abuela. Y otro sí. plan, otra decisión como estética que me llamó la atención era la imagen gigante de la tía, cuando la Mm, proyectaba a veces, y como que se escuchaba ella hablando con la imagen gigante, pues. Y era como, para mí era como la preponderancia que tenía la imagen de la tía en su vida, pues que era como una figura, como decías tú, que era como un mm, modelo a seguir, pues. O como decía sí, Lovén, no, pues, como un modelo a seguir. porque, porque además representaba la aceptación en su familia, po. Sí, una wea brutal. Sí, pues eso, eso era, pues nunca lo cerré, Sí, pero el tema de los valores era que puta, después decía, la misma tía pues, lo decía con orgullo, ¿cachai? Como decía, o sea, una persona como yo, ¿de qué otra forma hubiera podido ir a cenar al Palacio Cauciño con gente, con reyes, con príncipes? Así como que fuera algo terrible bacán, o sea, que estamos, ¿qué onda? es el cielo el límite. Sí, oye, pero qué absurdo así, y como que eso uno lo ve en todos lados, como, ay, voy a ir, no sé, a las parrillas argentinas, o sea, y es súper, no sé, voy a ir a la Piccola Italia, así como, ¿y te gustan los tallarines? No, pero es que, oye, pero el estatus, como súper, no sé, como, o no sé, vi a Felipe Camilo Haga en el súper, que es como, ay, pero ¿qué pasa? Así como, No, no te metas ahí con Felipito. no, pero ¿qué tiene? Así como me refiero así como qué le veía a estas personas, así como decía, uy, estaba ahí el general Pinochet, ¿cachai? Decía en una parte, así como comí con ellos, así como comí con otro presidente. Mm, Qué weá más absurda, así como, y eso es como bacano, así como que comiste con, no sé, y no solamente con políticos, así como que te vayas a jactar de que conociste, no sé, a Mick Jagger, qué tontera, así como si un tipo como cualquier otro. Oh, bueno, esos son los valores, pues, como, bueno, no sé si son valores, son como la forma de ver la vida, como, o sea, dense, como date cuenta, así como que estáis diciendo, que estoy como que no se dan cuenta bo, de lo que están diciendo, como que ella lo decía como justificación, como, ¿cómo más yo iba a poder lograr eso? Y es como algo que se dice mucho, me preocupa eso, pues. Y de creo que acuerdo. es todo lo que tengo que decir sobre eso. Eh, ¿Y tú Estoy de acuerdo. algo que te haya parecido como interesante visualmente o Eh, en sonido? tengo un par de datos de alrededor de la película, de lo externo de la película, relacionado con el tema de, bueno, en una parte se muestra el accidente que tiene La eh, directora. la directora, ¿cierto? Y esto estuvo muy vinculado a un punto en donde ella comenzó a recibir amenazas a, eh, por el tema de estar haciendo este documental, eh, que le indicaban que ciertas redes aún permanecían activas de esta gente. Entonces ella tuvo que irse un tiempo de Chile luego de sacar a la luz el documental, luego del estreno, tuvo que estar un tiempo fuera. Y eso me pareció más brutal todavía. Sí, valiente ella. Sí, súper. Oye, perdón que sea como tan hincha pelotas con el tema, pero que tenía anotado otro punto sobre esto de los valores y Encontré mi esto. libreta. Sí, y que en una parte la señora, la mamá de ella decía, o sea, la mamá que es la abuela, todos sabemos, decía que cuando uno hace malo, algo malo, tiene que pagar ¿Mm? por eso, como que lo decía por la tía, no, y si ella lo hizo, tiene que pagar con cárcel, tiene que pagar con, que ella, según sus convicciones, cuando uno hacía algo malo, tenía que pagarlo, con cárcel, con plata, decía, como fuera, pero pagarlo. ¿Mm? Y también me parece, no sé,
curioso, por mínimamente curioso a observar ese tipo de pensamientos, me parecen raros, como, no sé, como que en el fondo dice un poco, podía hacer las cosas y después pagarlas, no sé. Es que no vas a evitar que no las hagan. Sí, Si también no, es que me parece extraño porque con plata, como cuando te indemnizan así, sí, claro, o sea, sí, obvio, deme la plata, que no me niego, que bueno, pasa, venga el pasa para acá, liquidillo. Es pasa, que pasa para acá, pero es raro, no sé, Es que es como es súper Qué hipócrita cándido igual. igual, po. O sea, sí, Me vi si para decir eso. me refiero a que es súper cándido igual, como si no, como el mundo no sería mundo si no pasaran cosas malas, po. Y no, sí, evidentemente la gente lleva la delantera en ese tipo de cosas, como siempre van a haber weas horribles y gente dispuesta a hacerlas, porque es que, puede nomás, po. Entonces, es que para mí, ¿qué va? para mí por lo menos, por ejemplo, la cárcel no es un tema de castigo o de enmendar algo, sino es simplemente un tema de cautela, como de prevenir que vuelvan a pasar Mantenerlo cosas. alejado de la Claro, gente, del resto de la claro, gente. como prevención de riesgo, eso es para mí la ¿Pero cárcel. para Porque quién? si O ¿Para el fuera debería ser. Estado o para los justicia, que piden justicia? es que cuál es la idea de justicia, Yo o no sea, creo, yo no creo en la justicia. no existe No, 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 pero me refiero a la gente cuando ve que alguien hace algo malo como que viola, ¿cachai? O que roba. Y dice, no, para él pedimos, pum, tal cosa. Por eso digo, es distinto las medidas que toma el Estado a lo que la gente haría, ¿cachai? Sí. o Depende del sea, castigo, yo creo que la la masa masa busca otras cosas, po. actuaría como antes, ¿cachai? Que algunas culturas, de acuerdo al crimen, por ejemplo, si robaba algo, le cortaban las manos, así, o no Es sé, una ¿cachai? cuestión más inmediata, yo creo que el tema Sí. de la cárcel, claro, por un lado tiene el tema de No, si mantenerlo estamos claros alejado que es del como resto de meter la sociedad. los problemas debajo de la alfombra Sí, po, prácticamente. pero por otro lado también le están quitando la libertad, po. Sí, es que yo creo que como se abolió la pena de muerte y no se quieren hacer cargo, es la opción más acorde que han encontrado, así como Es que, algunos estados, porque O que sea, yo no, otros tampoco países arregla son... nada, po. sí, La no, pena de es No, que, muerte. pues no arregla absolutamente nada. pero calmado, o sea, si la cárcel, es que yo creo que aquí hay como un problema cuando uno ve como la cárcel como castigo, o sea, para mí no debería ser, pues eso es como mi pensamiento, no, uno no debería, obvio que es imposible, pues, pero uno no debería juzgar, como decía Jesús, eh, Niño misionero y aparece. no solamente como resguardar que las No, cosas no vuelvan a pasar, qué sé yo. Ojalá, o sea, sería como una maravilla, pero es muy difícil. Pero lo que yo voy es como lo que decía la señora, como tiene que pagar con cárcel, como decías tú, Max, no sé, hay como una cierta hipocresía, no sé. Es que no sé en realidad lo que pienso ni lo que es, pero algo me suena, no, no, me hace ruido, algo me hace ruido. yo decía que la hipocresía era en decir, no, está bien aceptar una indemnización, pero al mismo tiempo decir, ay, ¿cómo alguien comete un crimen y listo, sale bajo fianza? Entonces ahí hay como un tema de igual valorar el dinero cuando a uno le conviene, ¿cachai? Ah, sí, pues. Pero yo, Ideológicamente para algunos puede haber hipocresía, para mí sí hay hipocresía, pero aún así aceptaría una indemnización, ¿cachai? sí, pues Y me yo la parece acepto. terrible mal que la gente pueda salir bajo fianza, ¿cachai? Sí, porque en el fondo la fianza, sí, pues es que la fianza es distinto porque en el fondo una Es que indemnización, yo por no creo ejemplo, que es distinto. ¿cómo? Yo no creo que es distinto, creo que es hipócrita, pero lo acepto. Ah, no, sí, tenéis razón, porque por ejemplo, si un gallo se pasa una luz roja y me atropella y me va a una indemnización, el loco va a seguir siendo un peligro. Claro. Claro, sí, tenéis razón, pues, es verdad. Eh, sí, no deberías, o sea, es que no, que sí es distinto porque en el fondo la indemnización es porque a mí me causó un daño que conlleva un gasto y además, puta, me hizo un daño, como, Ah, ya, pero es que en ese caso, mira, es que en ese caso ahí lo vemos desde distintos puntos de vista. Yo lo veo desde el punto de vista valórico, ¿cachai? Lo que para mí significa el dinero. No estoy pensando en el daño ni como en lo más práctico, que es decir,
cuánto me hizo gastar este weón, ¿cachai? En hospitales, no sé, en cosas. Ujú. Pero, volviendo al tema, no nos desparramemos tanto. Yo no me acuerdo que la mamá dijera específicamente que tuviera que pagar en cárcel o en plata. Yo me acuerdo que dijo como que de alguna forma tiene que pagar, pero no me acuerdo que especificara cómo. No, es que sí, pues sí, yo no dije que dijera como sobre la tía eso. Decía que Ya, ella, pero como sus convicciones eran que si alguien hacía algo malo, tenía que pagar. Como decía John Hammond, yo no ya juzgo a sí. la persona por sus errores, pero tienen que pagar por ello, ¿cachai? Eh, y sí, estoy de acuerdo con la Pero señora, pero especificaba cómo tenía que pagar, esa es mi pregunta. no, sí, sí decía que decía que si la Chani había hecho lo que decían, tenía que irse presa, pues. Ah, ya. Pero Puta, no me acordaba de eso. me pareció raro el por qué ella pensaba eso, como que porque tenía que pagar o porque era un peligro. Para mí era que ella se tiene que ir presa porque es un peligro. Imagínate, empieza Sí, como puta. siempre estar latente que empiecen nuevas cosas así y esa gente si está disponible, po. Ahí está, como no Sí, sé, de pues más, po. Ya, pero Checheliane, si no no sé. pasara algo así, ¿tú crees que no lo sacarían? Puta, mira, Sí, pero pucha, hay que honestamente, ponerle un poquito de traba. oye, ¿Mm? con respecto a eso, la única cosa que tengo que decir, honestamente, si estáis dando muchas vueltas, que el ciudadano común no piensa tanto las cosas así, no piensa tan filosóficamente sobre la justicia, sobre, ¿cachai? O el dinero, como yo te decía, como que no le da tantas vueltas, pues, ¿cachai? Para la gente son, como dijimos delante, son valores de otra época, así. A toda la gente de los 80 que creció durante esa época, de más que le parece pintoresco ir al mall, pues, ¿cachai? De más que le parecería como encachado, así como, oh, otra cosa, cenar con un rey así, no sé si con Pinochet, pero no sé, puta, con el rey de China, así. No habían reyes en China, El pero... emperador. Y ya digo, para esa época ya no Y había. no creo que vinieran chinos para acá tampoco, así. Ahí no comen tampoco. Pero no sé, como que Almorzar con Margaret Thatcher la tía, después. yo, claro, pero yo Porque creo que la tía la tiró nomás, pues no, pagar, no creo que se refiriera a más una weá quizás cercana a la religión, así como, no sé, que se dictara juicio de alguna manera, así como... mm, sí, yo sé que he Pero es que la hablado, o sea, gente tampoco ve es que tampoco la gente, espera, termina lo que quiero decir. sí, sí, La gente tampoco ve la cárcel como otra cosa más que un castigo, porque culturalmente estamos acostumbrados a verla así, porque vemos que la cárcel no mejora a las personas, pues la cárcel dicen que tiene ese fin, como que aprendan su condena hasta en 10 años, ponte, y listo, el violador está curado, ¿cachai? Y no, pues no pasa eso. Vemos que la cárcel lo único que hace es encerrar a alguien así, ¿cachai? Como un animal, tenerlo en malas condiciones, ¿cachai? Quitarle su libertad y es como un castigo del que no va más allá de eso. sí. Pero eso es que yo creo que hay Así que no creo ¿cómo? que yo creo que hay como tres cosas en que fijarse ahí y había una que estaba afuera, que es la que tú decís, como el tema de reinserción social de la cárcel, que yo creo que aquí los tres estamos de acuerdo en que claramente eso aquí no se toma en cuenta y está mal hecho, ¿cachai? Como, o sea, hay Sí, pues no se toma salvedades, en hay cuenta excepciones, pero el sistema es malo. Pero yo decía como en un nivel más básico, como el por qué vaya a encerrar a una persona, por venganza, por una idea de justicia, o porque simplemente para mí, por ejemplo, que es como lo lógico, es solamente porque esta persona me puede morder, ¿cachai? Como me sí, puede ser un daño para otros, puede hacerle daño a los Un claro. demás, peligro, po. claro. Sí, Pero por eso, mira, otro como, tema es demasiado complejo. como yo les decía delante, ocupando tus mismas palabras, así como, yo creo que la gente así popularmente simplemente por desquitarse. Y el Sí, Estado por no hacerse cargo, ¿cachai? Como porque cree en el castigo, no sé. Y la otra opción aquí no existe. La reinserción social es como, no, un mito. sí, pues es como un cuento que un rumor que dicen que por ahí podría ser.
Claro, pero Se también es rumorea. como que la reinserción siento que es aplicable a ciertos casos, ¿no? Pues creo que hay gente que no No sé. tiene vuelta. Sí, yo por ejemplo pensaría Bueno, que siempre te podía Adrián, ser evangélico. Sí, pero no sé, pienso como más la que nueva nada droga. en crímenes de sangre, onda, no sé, psicópatas, ¿cachai? No creo que tengan vuelta. La Adriana, pues, una psicópata, pues. Por ejemplo, como, ¿por qué no lo volverían a hacer? ¿Cachai? Nunca sintió remordimiento, nunca, jamás. Yo por lo menos, o sea, según el personaje de la película, nunca sintió Ujú. remordimiento. No creo que considere a los demás como personas, entonces, Claro, como iguales. ¿por qué no lo haría? Oye, ¿y lo ves no ahora que has vuelto? Le había Y preguntado a quizás lo Chiquillo. peor, peor, peor aún es que, con- Dale. ¿Quién? No, que le quería Eh, preguntar a Loen, ¿no? ya Como antes de que, y le quería, le quería preguntar como puta la weá. sobre temas formales de la película o si le pareció interesante algún plano o algo, aparte de lo que ya nos dijo de la música. Algo que recalcar, que te gustaría decir para cerrar. Em, sí, sabéis que igual uno de los planos que me fijé, en ese que dijiste tú, que están en la pieza así como con una luz de lamparita Ujú, y como que se ven sus siluetas. Había otro más que me causó, o sea, es como una secuencia que es como de los segundos que alcancé a ver en el tráiler, pero después obviamente vi más cuando ella se grababa, que no sé quién la grabó, pero estaba en Australia me parece, mm, y al mismo tiempo que como que estaba intentando vivir una vida así autoexiliada, ¿cachai? Intentando, no sé si rehacerla, no sé qué, me pasé miles de cuentos así, y al mismo tiempo empezaban a dictarle sentencia para extraditarla, así como, no sí, po. sé, como que eso me causó como, me ponía en el lugar de la tipa, Lisette, ¿cachai? Como, no sé, montando eso, o quien lo haya montado, pero verlo por primera vez de haber sido fuerte, así como, porque estáis escuchándola al mismo tiempo que veía a esa persona probablemente como era contigo, ¿cachai? Así como feliz, tranquila, y dictando esa sentencia, ¿cachai? Es como, igual quizás da un poco de rabia, no sé, así como, mm. ¿aló, me escuchan? Sí, sí, ¿Me Sí, dejaron solo? no, sí te no, estaba no, escuchando ah, atentamente. sí, como que me perdí un poquito, no sé si entendí, pero Ya. No, puta, era una secuencia que me gustó. O sea, encontré muy... que imagen y audio se ocupaba muy bacán. bueno. Igual en varias partes, o sea, sobre todo cuando avanzaba y de repente te tiraba una bomba así, como que en el minuto 40 me parece que, no sé si cuentan que era la mano derecha del mamo o algo así, pero como que de repente así, pum, así. Dato o quiz, algo así. Nada, me hizo pensar mucho en Mary Mike, y el personaje de la loca que era como la loca que andaba con el Otilio Castro. La que es la actriz Luciana, ¿no? No sé cómo se llama la actriz, pero ella, pues que En era, Echeverría, la que era la que salía de este programa de baile que sí, después se pues, metía en la vida. sí, Sí, pues, la ella Echeverría. era como una Adriana Rivas, según entiendo. A propósito, vean Mary Mike. Sí, pum. Sí, pues. Ya, pues, oye, chiquillos, y vamos cerrando, ¿no? Sí, Recomendaciones. Sí, porque puta tenía una idea, pero era muy extensa para deshilachar. Y ahí sí la decir nomás. Igual. No, para otra ocasión. Ya, pero no tiene que ver así como muy con esta película en particular. No. O sea, Entonces. sí, pero podemos ocuparla para otra ocasión. Perfecto, pues. Cuando Ya, hablemos del nazismo. ya, pues, anótala ahí, pues. Ya. Ya, entonces. Recomendaciones. Ya, dale.
Yo lo último que estuve viendo, una película, un falso documental, que se llama Ocurrió cerca de su casa, o también Hombre come perro, así como Man Eats Dog, Beat a Dog, ¿no? Algo así. Y se trata de un tipo que va siguiendo a un asesino serial y nada, pues, lo sigue en su andanza y en un momento como que se involucra también. Como que la película igual pasa de un tono así como ligero, humorístico, a de repente ser súper cruda, así demasiado. Mm. No lo cachaba, voy a echar un Y eso. ojo. Suena, pero es un falso documental. Sí, Bueno, bacán, voy a cachar. And it's the- Chica ficción. se llama Ocurrió cerca de su casa. Que el Ah, nombre es en francés. Ya. bueno. Yo voy a recomendar Fallen Angels de Wong Kar-wai, que el otro día Ángeles la Caídos. volví a ver La rubia, la rubia. para que le echen un ojito. Y Sí, eso. muy buena. Oye, qué buena película. Y la van a pasar bien, Buenísimo. ¿cierto? Ya, y yo, ¿se pueden Sí. hacer como anti-recomendaciones? Sí. ¿Me dan permiso para hacer eso? Igual es súper flight hacer Sí. eso, pero lo voy a hacer. Ya, voy a ¿Qué flight? ¿Qué flight? La sección, no pierda su tiempo. Sí, pues, yo voy a recomendar una que me recomendaron. Alguien que por lo general me recomienda cosas buenas, pero aquí no. Puta, va. ¿Eh? No, no. ¿Qué? Me voy a echar al agua a mí. No. Bueno, Ay, entonces tal. chica Pinción pensó que era por la de los titanes, que a mí no me gustó. Pero no, ¿Cuál? Pónenlo. End of Watch, que es una de que sale Jake Gyllenhaal, que en parte la di por él porque amo a Jake Gyllenhaal, y este Peña, el Peña, no me acuerdo cómo se. Y oye, qué película, oh, detestable, así Espérate, como ¿cómo se llama? End of Watch. Me tincaba harto, pues, porque tiene como una onda así como documental, que no se justifica para nada. Pero, hoy pero qué película, no sé, la desrecomiendo, porque dicen que es buena, entonces la Oye, desrecomiendo. pero es de unos No pacos. le crean a los numeritos que van a indicar las páginas, créanme a mí. No, si Yo quieren soy verla más creíble. si después tenemos público y alguien la ve, No, nunca le crean a eso. no, sí, yo tengo bastante confianza. Háganse su propia idea. De hecho, no escuchen este programa. Vayan a ver las películas. Eso, sí, ya pues, Ya, yo quiero hacer una recomendación más antes de cerrar. ya. Una película No, para que tampoco se nos crean a sientan, nosotros. para que se sientan Créanse bonitos. solo. Se quedó hablando. Hoy día lo ven, no es como Lenin, puro interrumpiendo a la gente. Ya, una película para que se sientan bonitos, pero de sentirse, no de verse. Puta, pero es que me Para escucho pasar una. el mal sabor de emociones que deja Ya, pues, el Pacto de Adriana, voy a recomendar Close Up de Navas Kiarostami porque es una de mis películas favoritas y me hace sentir muy bien. está recomendando de lujo, chica ficción. Ya yo como me sumo a las recomendaciones, ya que hice una de recomendaciones, y voy a recomendar Billy Madison, una de mis películas favoritas. Y además que, es tremendo. Vean Billy Madison. Eso, cerramos. Ya, chao. Ese. Adiós. Tengan buena tarde. Adiós, que estén bien.